transiciones y íbamos a pasar a las correspondientes a la transferencia de carga. Transferencia de carga que, a diferencia de las transiciones vistas para toda la serie de D, desde la D1 hasta la D9, no lleva ninguna prohibición. Nosotros vimos que las transiciones en los complejos de transición, el espectro ultravioleta visible, está fundamentalmente basado en que en todos los casos hay una prohibición, el de la regla de Laporte, que está dado por la imposibilidad cuántica de transiciones de D. Eso le reduce la intensidad y en el caso de los complejos de D5 de alto spin, se suma a esa prohibición y a esa disminución de intensidad en los espectros ultravioleta visibles, se suma la prohibición dada por la transición entre spines diferentes. Obligatoriamente, la transición en un D5 de alto spin debe violar la regla del spin. Por lo tanto, su coeficiente de extinción disminuye considerablemente y lo sitúa en varios órdenes de magnitud menor. El caso de las transferencias de carga, así llamadas transferencias de carga en los complejos, remueven estos obstáculos en términos de la intensidad y permiten ser estudiados a través de un diagrama de orbitales moleculares, donde en la zona de las transiciones podemos tener el desdoblamiento de los orbitales T2G provenientes del metal, un metal de cualquiera de los complejos que hemos estado estudiando puede ser aplicado, y la parte de orbitales procedentes del ligando puede ser de alguna manera resumida en orbitales del tipo sigma, de tipo pi y de tipo pi antiligante. Con lo que, bueno, se generan ciertas combinaciones que tienen un carácter determinado. O sea que tenemos aquí los orbitales T2G y EG en el diagrama de orbitales moleculares respectivos, y tenemos también orbitales de tipo sigma, de alto carácter sigma, orbitales de carácter pi, orbitales de carácter pi y orbitales de carácter pi antiligante. Bueno, con todo esto, digamos, realizando esta unión de orbitales como para generar los orbitales moleculares, tenemos nosotros distintos orbitales moleculares, decía, con distinto carácter. Fíjense que partimos de un orbital molecular perteneciente al ion central, al metal, y 3 orbitales moleculares pertenecientes a los ligandos. Con lo que vamos a configurar, amalgamar estas distintas combinaciones. Recuerden cómo son los orbitales P2G y cómo son los orbitales EG, que se dirigen en un complejo octaédrico, apuntan hacia los vértices del octaedro, que están rotados en 45 grados,
O sea que con eso podemos observar que la parte sigma, o sea, ligando con orbitales moleculares sigma, pueden interactuar, pueden generar orbitales moleculares con esta parte de los C2G, ligantes entre ligantes. La parte pi puede hacerlo también con la parte, digamos, correspondiente, de la simetría correspondiente, y así sucesivamente en cada caso. Es una cuestión de simetría, ¿no? Una cuestión directamente de simetría. Con esto podemos tener una serie de orbitales moleculares que tienen un carácter. Por ejemplo, este está muy cerca de los orbitales moleculares del ligando, que tienen carácter sigma. Acá tenemos carácter pi, carácter sigma y carácter pi. ¿Qué es lo importante de esto? Y que si nosotros consideramos una transición, ¿no? Una transición de transferencia de carga, de estas transiciones que no violan la regla de Laporte y la regla de multiplicidad de spin, tenemos entonces transiciones, por ejemplo, ¿no? Ligando, del metal al ligando, del metal al ligando. Tenemos una transición que surge de un determinado orbital D y va a un orbital con característica de ligando, que puede ser tener alta influencia de un orbital P. Con lo que el delta L fundamentalmente vuelve a ser permitido un delta L más menos 1. Es un delta L de más menos 1. Es lo mismo en estas transiciones, donde pasamos de un orbital con carácter sigma, de un orbital con carácter sigma, que puede ser P, a un orbital de carácter, de carácter D, o sea, P, D, con el delta L nuevamente con una diferencia de 1. Bueno, o sea que lo que trata de expresar este diagrama es que se han levantado las prohibiciones. Y acá, por ejemplo, en este ligando, en el cloruro de pentamín, cloro, cromo 3, se observa claramente una señal de transferencia de carga entre el ligando y el metal que tiene un epsilon del orden de 10.000, del orden de las transiciones que no son prohibidas. 10.000 decía en litros dividido mol y dividido centímetro. Muy diferente a las transiciones de D en este mismo ligando. Aquí, digamos, en el cloruro de hexamín cromo 3 también se observa esa señal de transferencia de carga que, sin embargo, es interrumpida en su ascenso por la ventana experimental de medida, que está en los 200 nanómetros. Acá, bueno, tenemos nuevamente el cloruro de cloro pentanil cromo 3, con todas las bandas que estamos mencionando. Transiciones DD, transiciones DD y transiciones de transferencia de carga. ¿Alguna cuestión sobre esto? Acá lo más importante es que analicen este diagrama. Que analicen este diagrama y que vean cómo
las simetrías son diferentes. Cómo se puede, digamos, conseguir estas transiciones con simetrías diferentes. Fíjense que las transiciones que nosotros venimos viendo están centradas aquí, en este diagrama de orbitales moleculares, son todas transiciones del P2G al G, es decir, con carácter D, con un carácter D intenso, acentuado, que son las prohibidas por la regla de Laporte. Estos dos orbitales moleculares tienen carácter D, fuertemente D. Es decir, cuando llegamos a estos orbitales a través de una transición de un ligando, por ejemplo, que tiene carácter de un orbital molecular con alta composición, de un ligando que tiene carácter sigma, que corresponde a un orbital P, por ejemplo, en esta transición o en esta otra, ahí ya hay un cambio de L correspondiente. Si las transiciones se van a observar o no se van a observar en ventana experimental, depende, ¿no?, de la magnitud de estas flechas, depende de la distancia real en energía que tienen estos orbitales moleculares. Que, por ejemplo, en este caso no se alcanza a ver, se supone y se advierte cómo aumenta la transferencia, la señal de transferencia de carga, y en este otro caso es completamente medible, ¿sí? Completamente medible. Bueno, vamos a pasar. Profe, aprovecho ahora para preguntarle si podía grabar la clase. Sí. Así después nos la pasa. Y no sé si le comentaron que Listo. Nico... ¿Cómo? ¿Que Nico qué pasó? Que Nico Martiarena está sin wifi, dijo que sin internet. Cuando le vuelva se conecta. Hubo alguien que estaba intentando conectarse. Ok. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo de química inorgánica, de aplicación de aspectos a la química inorgánica. La química inorgánica en Argentina proviene fundamentalmente del profesor Imonino, que fue el fundador de la química inorgánica, quien trabajó con Schumacher, que fue quien fundó el Instituto de Fisicoquímica, el INIFTA, quien a su vez trabajó con Bodenstein, con Max Ernst August Bodenstein. Esta es una placa que está en Berlín, el lugar donde originalmente trabajaron Nernst y Bodenstein. Bodenstein es famoso en la cinética debido a que hay un manómetro que se llama manómetro de Bodenstein, y que lo ideó Bodenstein para poder separar el mercurio de las mezclas de reacción. Generalmente los manómetros, para medir presiones en una fase vapor o en una fase gaseosa, se constituían de manómetros de mercurio con contacto directo entre las sustancias y el mercurio. Cuando mucho se le ponía una capita de aceite para retardar ese contacto. Bodenstein dio un manómetro de cuarzo que
precisamente se trabaja, digamos, igualando presiones, en el que un capilar de cuarzo es la medida para el apartamiento del equilibrio entre las presiones de ambos lados. Llegar al equilibrio no es nosotros tenemos todavía un manómetro de estos, es una cosa muy, muy realmente novedosa, muy, muy bien logrado, ¿no? Estamos pensando en un trabajo de comienzo del siglo XX. Bodenstein, fíjense, hizo la tesis con Victor Meyer. Victor Meyer seguramente les viene a la memoria, el método de la determinación de pesos moleculares por el método de Victor Meyer. Bueno, en La Plata, a lo largo del tiempo, tuvimos esta evolución en la flecha del tiempo. Esto marca, digamos, cómo ha ido progresando la temática en la ciudad de La Plata, que desde el punto de vista de la química inorgánica tiene estos pasos como fundamentales, ¿no? Lo primero, lógicamente, en química, es la preparación, ¿no? La preparación de especies, fundamentalmente de nuevas especies. Nosotros nos hemos dedicado a las especies simples, ¿no? A las especies simples. Especies moleculares simples. De estas especies hemos estudiado, lo primero que se hace es el estudio del espectro vibracional, un estudio del espectro vibracional, o sea, infrarrojo y Raman, como una caracterización primaria, como una huella digital de las especies. Para un espectroscopista, observar el espectro infrarrojo y Raman, el espectro vibracional, es como para un cardiólogo analizar un electrocardiograma. En estas especies simples es directamente como observar, es una foto de las moléculas y de sus conformaciones. Después esta espectroscopía es incrementada por la espectroscopía de matrices, de aislamiento en matrices, que dan precisamente más detalles, más datos espectroscópicos. Generalmente esto se lo suele realizar en función también de análisis de fotoquímica, ¿no? O sea, se fotoliza a los compuestos con longitudes de ondas adecuadas cuando tienen alguna transición activa en toda la zona a partir de 200 nanómetros y hacia la luz visible. Entonces, bueno, se pueden obtener fenómenos también fácilmente interpretables que aumentan la riqueza de la información obtenida. Para muchas de estas sustancias, cristalizan a bajas temperaturas. Es decir, forman cristales a bajas temperaturas, con lo que hay técnicas que permiten medir la estructura cristalina de las especies a bajas temperaturas. Es un dato muy, muy interesante que también tiene un carácter de identificación del compuesto. También se realizan estudios de espectroscopía de masas, con características similares a la espectroscopía vibracional, en el sentido de poder analizar qué especie está presente. También la difracción de electrones en fase gaseosa, que determina la estructura,
sirve para determinar la estructura a través de un mapa de distancias y de interacción entre los distintos átomos que componen la molécula. Eso se utiliza como para cerrar un rompecabezas y determinar todas las distancias interatómicas existentes. O sea, estos datos de difracción de rayos X, de difracción de electrones, son muy valiosos a la hora de poder tener datos estructurales de la especie o también conformacionales. Se alcanza a ver en la difracción de electrones, se alcanzan a observar hasta dos conformes estables, hasta un equilibrio de dos conformes estables. Es decir, si una forma tiene 90% y la otra forma tiene 10%, eso es también factible de observar a través de la difracción de electrones. Otra técnica que se utiliza para caracterizar estas especies en forma amplia es la espectroscopía fotoelectrónica, la que vimos, la que estudiamos. Eso nos da también información física y química de la posición de los distintos orbitales, los orbitales llenos, los orbitales con electrones. Y después tenemos las espectroscopías atómicas, también que son las que hemos estudiado, también son de mucho interés en virtud de toda la información que ofrece. Todo este cuadro puede ser analizado desde el punto de vista de la química computacional, que es una herramienta muy interesante que a nosotros nos sirve para reproducir los valores experimentales que hemos obtenido. O sea, eso es más o menos un estudio que implica la aplicación de la química inorgánica. Arranca con la preparación, y después, en forma subsiguiente, continúa con distintas aplicaciones. Estudios vinculados a las propiedades originalmente desconocidas, ¿no? Ninguno de estos espectros para una especie nueva es conocido. Bueno, hemos estudiado una serie importante de compuestos, muchos de ellos carbonil sulfenílicos, cetenas, distintos compuestos fluorados, fosforados, una larga lista de compuestos nuevos o compuestos poco conocidos, con propiedades aún a develar. Acá tenemos una lista de los compuestos sulfenilcarbonílicos, selenilcarbonílicos también, monosulfuros, disulfuros, distintos compuestos, porque es muy interesante el estudio de una especie, pero mucho más interesante, didáctico e informativo resulta el estudio de esa especie marcada en una familia de compuestos, debido a que ahí sí se pueden realizar reducciones importantes en función de la química inorgánica, en función de la variación de algunos parámetros sistemáticos que están inmersos en una determinada familia.
Por ejemplo, acá tenemos un estudio de un peróxido. Fíjense que de 8 átomos, 4 corresponden a oxígeno. El peróxido de bisfluorcarbono. El peróxido de bisfluorcarbono. Apenas con un análisis infrarrojo y Raman, complementario, infrarrojo de la fase vapor y Raman del líquido, es posible determinar la forma. La forma, esta estructura con simetría C2, de libro abierto. Acá tenemos el enlace oxígeno-oxígeno, y acá tenemos el libro abierto, tipo agua oxigenada. Solamente, insisto, con este análisis, teniendo en cuenta una propiedad que se puede derivar de los espectros Raman y que es el estudio de lo que se denomina espectro Raman polarizado, que es hacer el análisis de las señales con una medición es paralela o perpendicular al rayo de incidente del láser respectivo. O sea, ahí hay una variación de intensidades, una relación que permite saber cuáles vibraciones son simétricas y cuáles no son simétricas. En función de eso, en función de esa información, es posible entonces, a través del espectro Raman, tener una idea de si hay alguna simetría, cuánta simetría hay, dependiendo del grupo puntual a la que pertenezca esta especie. Dependiendo del grupo puntual, va a ser la distribución de especies totalmente simétricas o especies no simétricas. Aquí, por ejemplo, si esta especie, en vez de ser espacial, con simetría C2, fuera planar, lógicamente cambia toda la manifestación de los modos normales, distintos modos normales, ¿no? Si fuese planar, de los 3n-6 modos normales de vibración, tendríamos en el plano xy 2n menos 3 modos normales de vibración, y fuera del plano n menos 3 modos normales de vibración. Cuestión que no se da para esta especie de, insisto, de simetría C2. 2n menos 3 más n menos 3 es 3n menos 6. Para una especie planar se cumple esa división de los modos normales, como es esperable debido a que en un plano tenemos dos dimensiones y fuera del plano tenemos una dimensión. Entonces, insisto, con esta medida llegamos a esta situación, a esta geometría. Esta geometría de tipo C2. Fíjense que acá hay un eje, y haciendo rotar la molécula en este eje, este flúor viene acá, este flúor que está aquí viene aquí, y así todos los átomos restantes. El carbono se intercambia, el oxígeno se intercambia y los dos oxígenos se intercambian. Esto rota en 180 grados. Por eso en C2, el único elemento de simetría que tiene la especie. Decíamos, si fuese planar, si achatáramos esta especie, si pudiera ser planar, tendríamos otro modo de los distintos modos normales de vibración, cómo los podríamos dividir. Bueno, otras especies también a considerarse
son los ésteres sulfénicos. Los ésteres sulfénicos son aquellos compuestos que tienen un enlace azufre-oxígeno, que resultan poco estudiados en la literatura. Hay muchísimos más estudios en la literatura de peróxidos y de disulfuros, por ejemplo, pero por motivos que a nosotros después nos aparecieron comprensibles, los compuestos con enlace azufre-oxígeno son poco estudiados. Y dentro de este estudio realmente escaso que tienen estos compuestos, encontramos propiedades conformacionales inesperadas. Propiedades conformacionales inesperadas. ¿Qué significa una conformacional inesperada para este compuesto? Bueno, así como los peróxidos, los disulfuros, se esperan que tengan esta estructura de libro abierto, uno en principio considera que cambiando un oxígeno formalmente por un azufre, aquí las propiedades conformacionales se van a mantener, es decir, van a seguir existiendo una conformación o más conformaciones con estructura del libro abierto. Sin embargo, para este tipo de compuestos, la primera conformación, la conformación más estable, tiene esta característica, es del libro abierto, pero la segunda conformación, la que está en equilibrio con la más estable, tiene una estructura plana. Eso es lo que decía, que resulta importante, interesante, muy valioso poder analizar todas estas especies en relación a una familia. Ahí donde surgen diferencias que pueden ser de mucho interés. Acá tenemos la primera conformación para esta especie, para este derivado del éster sulfénico, y acá tenemos la segunda conformación. La primera, como ven, acá en el azufre se rompe el plano, venía todo esto a través de una simetría planar y acá se va del plano. En la segunda conformación, todos estos enlaces están en un plano. Todos estos enlaces están en un plano. Estos trabajos los realizamos en colaboración con mi amigo en Tübingen, Heinz Oberthal, que es especialista en difracción de electrones. Bueno, también es posible analizar en profundidad el efecto anomérico. Vamos a verlo más adelante bien qué es el efecto anomérico, y a través del efecto anomérico generalizado se permite establecer las conformaciones fundamentales que tienen distintos tipos de compuestos. Por ejemplo, este es un compuesto, es un CF2, carbono flúor 2, carbono oxígeno flúor 2. O sea, este carbono está sustituido por dos grupos OF y dos átomos de flúor. Y tiene esta conformación principal y esta conformación secundaria. Bueno, para desafiar a la naturaleza, preparamos este compuesto. ¿Por qué el desafío? Y porque nosotros sabemos que en una, como les decía recién, en una amplia familia de compuestos sulfenilcarbonílicos o de tioésteres, con este grupo, siempre, absolutamente siempre, en los compuestos
de la coenzima A en todos los compuestos, este enlace carbono-oxígeno se encuentra en posición sin en relación al enlace opuesto, azufre-carbono o azufre sustituyente. Siempre esta conformación es sin. Entonces, ¿qué fue lo que pensamos? Bueno, si podemos preparar y estudiar una especie que tuviera otro grupo que por motivos estéricos colapse la forma sin, a ver qué ocurre. A ver la primera pregunta es si se podría formar o si se puede formar, si se puede preparar, qué es lo que ocurre. Bueno, esto lo dejo para la segunda parte, que tenemos menos de un minuto, así que en aproximadamente 5 minutos nos volvemos a unir al mismo enlace.